Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con esta serie de videos de su licenciatura en Derecho en su modalidad ejecutiva. Vamos a continuar, estimados amigos, con la segunda unidad de su asignatura, los contratos civiles. Muy bien. Cuando hablamos de los contratos, vamos a verificar las partes que integran un contrato. Empezamos con el título. Indica el tipo de contrato que estamos suscribiendo. Contrato traslativo de dominio, contrato que versa sobre un traslado de uso y disposición, contratos que versan sobre la prestación de un servicio profesional, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante el título del contrato porque nos define el tipo de contrato que estamos suscribiendo. También tenemos un cuerpo sustantivo del contrato. Vamos a identificar a las partes que están compareciendo: comprador, vendedor, donante, donatario, acreedor, deudor, etcétera, etcétera. El lugar y fecha en la cual se está celebrando este contrato, identificamos a quienes van a suscribirlo, se van a identificar con documentos oficiales con los que acrediten su personalidad. Tenemos la representación de los intervinientes en el caso de que alguien se encuentre representando a las partes y que comparezca en virtud del contrato de mandato que se hubiese suscrito. Vamos a verificar la identificación si son aplicables en relación con los objetos o servicios o objeto del contrato. ¿A qué me refiero en este punto en particular? Tenemos que ser muy claros y muy precisos en relación a la cosa, materia del contrato, en relación al servicio o a la prestación que se va a realizar. Asimismo, vamos a identificar si son aplicables otros elementos, como por ejemplo los elementos dentro de un ámbito geográfico. Las partes que intervienen dentro de un contrato, vamos a encontrar las siguientes. Mucha atención, por favor. Empezamos con la parte de la exposición. Esta parte de exposición vamos a verificar que relaciona hechos y antecedentes que son relevantes para nuestro contrato. Tenemos asimismo que se pueden incluir cláusulas que establezcan el significado y los conceptos de los contratos en cuestión, sobre todo cuando versa sobre contratos muy especializados. Verificamos también el tema del cuerpo normativo de nuestro contrato, que son los acuerdos, que son los pactos que suscriben las partes. También se le conocen como las cláusulas de naturaleza normativa. Dentro del cierre del contrato, vamos a verificar que se formula el acuerdo de voluntades, que se establece la voluntad que las partes han suscrito en la celebración del presente contrato. Vamos a agregar los anexos correspondientes para que pueda simplificar la lectura de nuestro contrato. A grosso modo, veamos un modelo de un contrato. Como podrán darse cuenta, tenemos aquí el tipo de contrato que estamos suscribiendo. Ahí lo tenemos. Vemos que se trata de un contrato de donación, que es un contrato traslativo de dominio y su naturaleza es un contrato gratuito. La ciudad en la cual se está celebrando, la fecha, y en este caso se está suscribiendo ante un notario público, las partes que están compareciendo en este contrato y la representación del mismo. Vamos a verificar que en este contrato establecen declaraciones o antecedentes que versan sobre aspectos importantes de este contrato y que son relevantes para el mismo. Vamos a verificar, estimados amigos, que dentro de este contrato también tenemos las cláusulas. Como ya verificamos, es el acuerdo que las partes han llegado y que de alguna manera son cláusulas normativas que las partes han fijado en la celebración del presente contrato. Tenemos también la personalidad de las personas que intervienen en este contrato. En este caso van a representar a las partes en la celebración del contrato y esto se va a verificar a través de un contrato de mandato.
¿Qué más tenemos? La aceptación de las partes en los acuerdos a los cuales han llegado dentro de este contrato. Como podrán darse cuenta, estos son elementos muy importantes que contiene nuestro contrato. La estructura de los contratos, verificamos que tiene las partes que están interviniendo y que pueden ser personas físicas o también personas morales y que se pueden encontrar debidamente representadas. Muy bien, tenemos el preámbulo de nuestro contrato que de alguna manera va a verificar las prestaciones que las partes están acordando, que va a verificar quién está compareciendo y si esta persona se encuentra debidamente representada. Tenemos también las declaraciones, que son las manifestaciones que realizan los contratantes, señalan su domicilio, la capacidad, el objeto del contrato, sus antecedentes. ¿Qué más tenemos, estimados amigos? Las cláusulas, que como ya vimos, tienen aspectos normativos en la cual se establece la voluntad de las partes al momento de suscribir el presente contrato y concluimos con la aceptación, con su firma electrónica, con su rúbrica, con su huella, con su impresión dactilar. Entonces, esta es la estructura que van a contener nuestros contratos. Vamos a verificarlo de una forma mucho más práctica para que ustedes lo vayan revisando. Tenemos aquí las partes que van a celebrar el presente contrato de compraventa, que es un contrato traslativo de dominio. En este contrato vemos que interviene la empresa constructora inmobiliaria Portovento, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se encuentra debidamente representada por el licenciado Miguel Ángel Betanzos Hernández, que en este contrato vamos a designarlo como la parte vendedora. Y por otra parte, va a comparecer en la celebración de este contrato el señor Jesús María Jiménez Macías, a quienes a partir de este momento vamos a designarlo como la parte compradora. Son las partes que intervienen en la celebración del presente contrato. Haciendo alusión al tema de el preámbulo, pues vemos el nombre del contrato que se está celebrando, que en este caso es un contrato de compraventa cuya naturaleza es traslativa de dominio, porque se transmite el uso, el goce y la disposición de la cosa. Muy bien, entonces son aspectos fundamentales que vamos a destacar. Además que ya hicimos mención, las partes que están compareciendo, que son la parte como parte vendedora, tenemos a esta empresa y tenemos a la parte compradora por otro lado. Vamos a continuar con nuestra exposición y también tenemos las declaraciones. Como señalamos con antelación, son las manifestaciones en las cuales las partes contratantes señalan su domicilio, capacidad, objeto del contrato y sus respectivos antecedentes. Dentro de las cláusulas de los contratos, como hemos comentado con antelación, es el cuerpo normativo del contrato y establece el acuerdo de voluntades que las partes han suscrito. Dentro de estas cláusulas podemos destacar las siguientes: las cláusulas esenciales, sin los cuales el contrato no podría subsistir. Son, sobre todo, señala los elementos de existencia de los contratos, como es el tema de la capacidad, ¿vale? Como es el tema de el objeto y como es el tema de la solemnidad. Muy bien, en algunos contratos que así lo requieran. Tenemos las cláusulas naturales, son aquellas que si no se ponen, se entienden implícitas dentro de el mismo contrato. Por ejemplo, en el contrato de donación, aunque no se establezca que es gratuito, sabemos que esa es la naturaleza de este contrato. Cláusulas accidentales son aquellas que no son necesarias en el contrato ni obligadas por la ley, pero en autonomía de la voluntad, si así lo deciden las partes, las pueden suscribir. Muy bien. Por otra parte, tenemos otro tipo de cláusulas, como son las cláusulas de naturaleza penal. Estas cláusulas van a establecer una sanción, van a establecer una pena en caso de incumplimiento de la obligación que se hubiese señalado dentro del contrato.
Tenemos una cláusula de no responsabilidad en las cuales se pueden establecer, eliminar responsabilidad en el caso que incurran algunos supuestos que establece el contrato, como son caso fortuito o fuerza mayor. Y tenemos la cláusula comisoria, también llamado pacto comisorio, y sobre todo se verifican en los contratos bilaterales y en especial en los sinalagmáticos, en la cual hay una interdependencia, una relación entre la obligación de las partes. Por eso se define que si una de las partes no cumple, la otra no tiene por qué cumplir con las obligaciones derivadas de este contrato. Muy bien. Continuando con el tema de la aceptación, se hace a través de la firma, de la rúbrica, de la firma electrónica, de la impresión dactilar. Entonces son elementos muy importantes que vamos a destacar. Después de haber analizado cuáles son la estructura de los contratos y así estudiar cómo se encuentra conformado un contrato, es importante que revisemos dentro de la teoría de los contratos el tema de la interpretación de los contratos. En ese sentido, vamos a hablar de un sistema subjetivo en la cual lo más importante es la intención común de las partes al momento de suscribir el contrato. Otro sistema es objetivo en base a la voluntad declarada dentro del contrato, y el mixto, que tiene elementos entre el sistema objetivo y entre el sistema de naturaleza subjetiva. ¿Cuáles son las reglas de interpretación de los contratos? Bueno, a continuación vamos a verla. Primera regla. Vamos a ver la primera regla que dice: si los términos de un contrato son claros y no dejan a duda sobre la intención de los contratantes, se va a verificar el sentido literal de sus cláusulas. ¿Sale? Entonces nos vamos a lo que en estricto sensu establece este tipo de contratos. El segundo criterio de interpretación dice: si las palabras pareciesen contrarias a la intención de los contratantes, prevalecerá la intención sobre las palabras. Muy bien. Ok. Tercer punto. Decimos: cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, estos no deberán entenderse por comprendidos en las cosas y casos diferentes sobre los que los interesados se propusieron a contratar. En este sentido, entonces es muy importante la comprensión, y de alguna manera no van a entenderse por comprendido en aquellos casos diferentes en la cual las partes hubiesen manifestado su voluntad. Ya hemos analizado tres reglas, tres criterios que debemos de seguir en el tema de interpretación de los contratos. Vamos a continuar con el análisis de estos criterios, señalando lo siguiente. Dice el inciso D: si alguna cláusula admite diversos sentidos, deberá entenderse el más adecuado a la voluntad de los intervinientes. Vamos a hacer un ejercicio de ponderación que favorezca la voluntad de las partes. Continuando con el tema de las cláusulas de los contratos, deben interpretarse las unas por las otras. De alguna manera se van complementando, van concatenadas, atribuyendo a las dudosas el resultado que surja del análisis de todas las cláusulas dentro de este contrato. Entonces es muy importante que hagamos un análisis sobre la totalidad del contrato para que desentrañemos su sentido. Por otra parte, destacamos las palabras que puedan tener distintas acepciones, es decir, distintos significados, serán entendidas de conformidad con la que sea más conforme, de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a la naturaleza y al objeto del contrato.
Muy bien. Llegando a los últimos puntos en relación al tema de la interpretación de los contratos, verificamos lo siguiente. Muy bien, analizamos y decimos el uso y la costumbre del país, ¿vale? Es muy importante esto porque es una base fundamental del derecho. Se tendrán que interpretar, se tendrá que tomar en consideración para evitar ambigüedad dentro de los contratos. Seguimos. Si es imposible resolver por las reglas anteriores que hemos visto con antelación, si se recae en circunstancias accidentales y fuere gratuito, se va a resolver este tipo de contratos a favor de la menor transmisión, la menor afectación de derechos e intereses, y si fuera oneroso, vamos a estar a la mayor reciprocidad, al mayor equilibrio en relación a los intereses que las partes hubiesen suscrito. Y concluimos el último punto, por favor. Decimos, cuando no sea posible que nosotros descubramos la intención o voluntad en la celebración de un contrato, el contrato vamos a considerarlo nulo. Muy bien. Estimados amigos, entonces en esta unidad hemos analizado aspectos muy importantes dentro de los contratos. Hablamos del título que indica el tipo de contrato que se está suscribiendo, hablamos de su cuerpo sustantivo, señalando pues de alguna manera las partes que intervienen, el lugar y fecha del contrato, la identificación de quienes van a suscribirlo, la representación de los intervinientes, la identificación si son aplicables en relación al objeto y los servicios del contrato, así como elementos geográficos, sobre todo cuando versa sobre bienes inmuebles. Hablamos que la parte expositiva relaciona a hechos o antecedentes que son relevantes dentro del contrato. Además, se puede incluir un glosario de términos en aquellos contratos especializados. El cuerpo normativo son los acuerdos que las partes suscriben al momento de celebrar el contrato. El cierre, de alguna manera, señala el acuerdo de voluntades que las partes han manifestado en la celebración de ese contrato. Y los anexos vamos a agregarlos no en el cuerpo del notario, en el cuerpo del contrato, sino vamos a agregarlo como apéndices al mismo contrato. Y hemos verificado cuál es la estructura de los contratos en relación a las partes, al preámbulo, a las declaraciones, a las cláusulas y la aceptación. Verificamos diferentes tipos de cláusulas o cuerpo normativo que se puede establecer dentro del contrato, estudiando las cláusulas esenciales, sin las cuales el contrato no puede existir. Sobre todo, hacemos mención a los elementos de existencia del contrato. Las cláusulas naturales son aquellas que si no se ponen, se consideran que van implícitas dentro del propio contrato. Las accidentales son aquellas que no son necesarias al contrato, ni obliga a las partes y las pueden pactar si así lo desean. Las cláusulas de los contratos, tenemos cláusulas penales de no responsabilidad y la cláusula comisoria. En la cláusula penal se va a fijar una sanción o pena económica en el caso de incumplimiento del contrato. En el caso de la cláusula de no responsabilidad, elimina de responsabilidad en caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra situación que se establezca dentro del contrato. Y la cláusula comisoria es un pacto sobre los contratos bilaterales, en especial sobre los sinalagmáticos, en los cuales si una de las partes no cumple, ¿por qué la otra parte debería de cumplir con el contrato? Y concluimos con el análisis sobre la regla e interpretación del contrato. Estimados amigos, agradecemos la atención brindada a lo largo de este video. La Universidad Valle Dorado y el Colegio Nacional de Profesores Certificados agradecen su atención. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y estoy siempre para servirles. Muchas gracias.